cosas. Ya. Hoy día vamos a hablar sobre la Reforma Protestante, que es como una de las principales críticas que se le hace a la Iglesia Católica, ¿ya? Vamos a seguir hablando de la Iglesia Católica porque el siglo XV, entre el siglo XIII y siglo XV, es el periodo donde más críticas se le hacen a la Iglesia y donde ocurre la primera gran crisis que tiene la Iglesia Católica. Si nosotros vemos, ¿cierto? Se supone que ustedes el año pasado vieron Roma y vieron el origen de la Iglesia, ¿cierto? Que cuando se hace el Imperio Romano, ¿cierto? Después de que muere Jesús, se arrepienten, San Pedro arma la Iglesia Católica, se transforma en el primer papa, ¿cierto? Y la Iglesia Católica va a tener su sede en Roma, hasta el día de hoy, ya en la Ciudad del Vaticano. Como dato así histórico, la Ciudad del Vaticano, o el Vaticano mejor dicho, es uno de los países más pequeños del mundo, ¿ya? Es un país independiente dentro de Italia, ¿ya? Incluso está dentro de Roma. Es como que nosotros dijéramos el Llano, por ejemplo, el barrio del Llano es el equivalente al Vaticano, ¿ya? Y es un país independiente, con sus propias leyes, con sus propias autoridades, y en este caso la máxima autoridad del Vaticano es el Papa, ¿ya? El Papa entonces va a ser de suma importancia, va a ser muy importante durante toda la época medieval. Es la máxima autoridad junto con los reyes locales o con los señores feudales. Por lo tanto, vamos a tener que la Iglesia Católica se va a hacer durante la época medieval de un gran poder, ¿ya? Y habíamos dicho que todas las decisiones pasaban por ellos, ¿cierto? Ellos como que regulaban toda la vida de las personas, entonces eran muy, muy, muy importantes, eran la voz de Dios en la tierra, ¿ya? Sin embargo, en el siglo XIII ocurre un invento súper importante, ya que sería como el equivalente al Internet de hoy día, ¿ya? Para nosotros hoy día, Internet es fundamental. ¿Qué haríamos un día sin Internet? ¿Han estado un día sin Internet? Sí. Sí. Ya, ¿y qué se Y siente? no es tan trágico, no es tan trágico. Ya no es tan trágico. ¿Para alguien le ha resultado o le ha resultado un poco trágico estar mucho rato sin Internet? No. Para mí sí. A mí no trágico, pero raro, por así decirlo, porque la mayoría del tiempo paso viéndome película o leseando con el celular. Ya, nosotros pasamos gran parte de nuestro día, ¿cierto? Comunicándonos por el teléfono, todo eso gracias a Internet, ¿cierto? Viendo memes, viendo películas, no sé, riéndonos, viendo virales. Para nosotros, Internet es un invento fundamental en nuestras vidas, ¿ya? Podríamos sobrevivir un día, 2 días, una semana, pero ya empezar a hacer cosas, por ejemplo, sus papás no podrían pagar cuentas, ustedes no podrían estar en clases virtuales. Imagínense una pandemia sin Internet. ¿Ya? ¿Cómo habríamos sobrevivido una pandemia sin tecnología? Ay, ya no estaría acá, no bueno, quién sabe. Yo creo que si hubiéramos vivido sin Internet, no podíamos haber hecho nada. Ya, no hubiera pasado nada. Porque la idea que tenía yo era que los profes como que hicieran las tareas y que los papás fueran a buscar las tareas, pero eso se tiene que imprimir y para imprimir tiene que tener Internet. Claro, es como un círculo vicioso. Estamos súper dependientes de esas tecnologías. Incluso si nosotros pensamos, por ejemplo, en la luz, cuando estamos un rato sin luz, es como desesperante, porque uno tiene la costumbre de andar prendiendo la luz a cada rato, o de, no sé, ir al refrigerador y que esté apagado. Es como raro, ya, estar sin luz, o estar sin Internet, o estar sin esos inventos. En el siglo III, entonces, Johannes Gutenberg, un alemán, inventa la imprenta, y va a ser uno de los inventos más importantes del periodo. La imprenta era la única posibilidad que existía, o era el invento que permitía copiar textos de una forma más rápida. Antiguamente, y durante toda la historia anterior a la imprenta, si yo quería leer algo, tenía que conseguir una copia escrita. No toda la gente o no toda la sociedad sabía leer y escribir. Solo sabían leer los sacerdotes, es decir, los curas de la Iglesia Católica. Por lo tanto,
la gente común y corriente no sabía leer, ni mucho menos sabía escribir. Por lo tanto, vamos a tener que el acceso al conocimiento va a ser muy restringido, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, son personas que no supieran leer y escribir, ¿qué pasaría con ustedes? ¿Cómo sería la vida de ustedes sin saber leer ni escribir? Seríamos inútiles. No, A es ver, hoy en que día no tendríamos problema, porque aún somos niños, se podría decir. Pero en un futuro nos afectaría demasiado porque no tendríamos trabajo. posibilidades para tener trabajo y eso Seríamos- genera que no tengamos suficiente dinero para mantenernos. Seríamos como Lo cual demasiado como un efecto dependientes. mariposa, lo cual genera un Exacto. efecto mariposa que no te deja comida ni lugar donde vivir, y E- etcétera. Podría dar una Exacto. lista gigante, pero no hay tiempo. Muy No bien, podríamos ni estudiar para la universidad, para tener trabajo, nada. nada, Tendríamos ¿cierto? que depender todo el rato de nuestros papás, de nuestro O de alrededor. alguien que supiera leer y escribir, ¿cierto? Y como bien decía Sí. la Josefa, seríamos, perdón, extremadamente dependientes. Es decir, si yo no sé leer y escribir, necesitaría que otra persona me leyera o me escribiera lo que yo quisiera comunicar. Por lo tanto, si la gente en la época medieval no sabía leer y escribir, los campesinos, los artesanos, la gente pobre no sabía leer y escribir, ¿a quién recurrían para que les leyeran cosas? A los sacerdotes. A los sacerdotes, ¿cierto? Eran los sacerdotes entonces los que tenían el poder de la palabra y el poder entonces de poder educar a la gente, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, supongamos que yo no sé leer y el Elías sí sabe leer, ¿cierto? Y el Elías quiere que yo trabaje para él y me hace firmar un contrato. ¿Es confiable el contrato que va a hacer el Elías conmigo? No. ¿Por qué no? Porque usted no Elías? sabe leer, pues. Entonces está mal. Entonces podría ser cualquier cuestión que estaría en mi contra o estaría... No, pues estaría a favor tuyo, porque le harías Claro, como firmar algún papel que ella no estaría de acuerdo porque tampoco sabe leer lo que dice ahí. exacto. El Elías podría entonces aprovecharse de mí y decir, ya, yo te voy a pagar, no sé, 1.000.000 de pesos, pero en realidad en el contrato dice que me va a pagar 100 pesos. Y como yo no sé leer, bueno, voy, pongo mi dedito, ¿cierto? O hago una firma y el contrato se da por hecho. ¿Por qué es importante la imprenta? Porque la imprenta va a permitir a la gente común y corriente acceder a libros, algo que para nosotros hoy día es común porque todos tenemos libros en las casas o todos sabemos leer y escribir. En esa época fue verdaderamente revolucionario porque la gente ya no dependía del sacerdote que le leyera, ¿ya? Sino que la gente podía ser autónoma, podía decir, ya voy a adquirir una copia de la Biblia, por ejemplo, y la voy a comenzar a leer por mi cuenta, ¿ya? Gutenberg, cuando hace este invento, que es esta imprenta, ¿cierto? Lo que ustedes ven acá en estos monitos, él acelera entonces la producción de textos. Antes, los únicos que escribían la Biblia eran los sacerdotes, la escribían a mano, ¿ya? Por lo tanto, cuando se hace este invento, la gente empieza a tener acceso a la Biblia, ¿ya? Y la Biblia se empieza a convertir en un libro de interés por la gente, y la gente lo comienza a leer, la gente empieza, dice, tengo la Biblia, entonces voy a aprender a leer, ¿ya? Y la gente comienza entonces a interpretar la Biblia de una manera más personal. Y aquí aparece una idea que generalmente tenemos las personas, ¿ya? Y cuando yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, voy a parar un poco esto, pero si yo les pregunto a ustedes, si ustedes creen en Dios, ¿qué me dicen ustedes? Aquí cualquier respuesta es válida, somos todos tolerantes. ¿Hay alguien que crea en Dios? Yo sí. ¿Ya? Hay personas, hay personas que van a la iglesia. Yo ya no, por lo que está pasando. Ya. O sea, Yo antes de la iría, cuarentena iba. pero con esto de los curas, de lo que están haciendo, ya ni dan ganas de ir. Ya, por ejemplo, el Elías probablemente antes iba a la iglesia católica y él se siente un poco decepcionado con todos los casos de pedofilia, ¿cierto? Y con todos los casos de corrupción dentro de la iglesia.
¿ya? Pero hay gente que igual asiste y hay gente que pertenece a otras religiones. ¿Hay alguien que no sea católico aquí? Isidora, ¿tú qué religión tienes? Soy adventista. ¿Ya? ¿Débora? Cristiana, o sea, evangélica, algo así. Ya. Hoy día lo que vamos a hablar tiene que ver con el origen entonces del cristianismo, ¿ya? Del quiebre que se produce entre la Iglesia Católica y el origen de las nuevas religiones, que son las religiones evangélicas, adventistas, pentecostales, ¿ya? Protestantes, anglicanas, todas esas religiones tienen su origen aquí y tienen su origen en el invento que hace Gutenberg, ¿ya? Para los que no, hay gente que cree en Dios y no va a la iglesia, ¿ya? Más allá de la respuesta que dé el Elías, ¿hay alguno que crea en Dios y que no vaya a la iglesia? Yo creo en Dios, pero Yo. no voy a la iglesia. ¿Ya? Cata y Josefa, ¿cuál es la idea que ustedes tienen de Dios? No sé, por lo que he leído, como un ser divino, como algún Dios admirable, como alguien admirable. ¿Ya? Solo por lo que he leído. Ya, bien. Y acá el Vicente Arauz escribe algo interesante. Dice, bueno, no sé si es tan tajante, no sé si hay que generalizar tanto, pero me parece interesante igual su visión. Dice, ninguna religión, ¿ya? Todas son malas. ¿Por qué, Vicente, tú crees que las religiones son malas? ¿O por qué tienes esa visión? Vicente, a ver si lo puedes escribir o lo puedes decir. ¿Tiene malo el micrófono, Vicente? No, no lo tengo malo, pero quiero escribir. Ya, escriba. Escriba mientras seguimos hablando. Ya, la Cata decía que ella tampoco iba a la iglesia. ¿Cómo es tu imagen de Dios, Cata? O sea, yo creo que es como igual al de todos los que creen, igual a mí, al Dios. Es como Dios, solo que yo no voy a la iglesia, no nos tomamos el tiempo como de hacer eso. Ya, entonces hoy día existe una interpretación libre de lo que puede ser Dios. Hay gente que va a la iglesia, ¿cierto? Que pertenece a una religión y eso está bien. Hay gente que tiene una interpretación más personal y como el Vicente, ¿cierto? Dice, bueno, yo no creo en ninguna religión, pero probablemente Vicente sí cree en Dios. No sé, Vicente, a ver si ahí lo aclara. Pero él hace una interpretación más bien personal. Eso o esa idea surge entonces en el siglo XIII cuando Gutenberg permite a las personas hacer una interpretación personal y propia de la imagen de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Gutenberg? Y les voy a hablar de un personaje que yo personalmente admiro mucho en la historia. Yo creo que es uno de los personajes más valientes de la historia universal. Se trata de Martín Lutero. Les voy a contar la historia de Martín Lutero. Probablemente algunos ya conocen su historia. Martín Lutero era un cura católico, un sacerdote católico que había nacido en Alemania y él, como tenía acceso a la Biblia, él sabía leer, sabía escribir, él empieza a leer la Biblia, ¿cierto? Y él se da cuenta como de algunas contradicciones que existen entre lo que era la Iglesia Católica y lo que decía la Biblia. Como que él dice aquí, algo no me calza, ¿ya? Por ejemplo, él cuando lee la Biblia se da cuenta de cómo había sido la vida de Jesús, ¿ya? ¿Cómo había sido la vida de Jesús? ¿Qué saben ustedes de Jesús? Así a grandes rasgos. Humilde. Que había sido humilde, O ¿cierto? sea, él es como un rey. Él es un rey, se podría decir. Y en vez de haber llegado acá con la mejor ropa que puede existir, siendo perfectos, podría decirse, él nació en un pesebre, o sea, de la forma más humilde y en vez de andar mostrando hacia todos que él es que él es Jesús, así el Mesías, él solamente daba algunos milagros para que la gente tenga fe. No sé si me doy a entender. Sí, perfecto y sí. Lo que dice Martín Lutero, ¿cierto? Cuando lee la Biblia y lee la vida de Jesús, dice lo mismo que la dice, oye, pero Jesús durante toda su vida tuvo una vida humilde, a pesar de ser el Hijo de Dios en la tierra, ¿ya?
Es decir, él no ostentaba su poder, ¿ya? Él no andaba por la vida así lleno de joyas, lleno de oro, diciendo yo soy el hijo de Dios. Al contrario, ¿cierto? Él practicó una vida humilde, nació en un pesebre, por lo tanto, cuando Martín Lutero dice, oye, la vida de Jesús fue una vida ejemplar y fue una vida pobre, alejada de la riqueza, y mira la Iglesia Católica en esos momentos, dice, oye, pero la Iglesia Católica es todo lo contrario, ¿ya? ¿Y por qué era todo lo contrario? Pero ¿alguien está escribiendo algo? Voy a revisar el chat. No, como estoy con el PPT, dice, agradeció con él, con él, ya. Vamos a seguir. En el caso entonces de Martín Lutero hace esta observación, ¿cierto? Pero dice lo siguiente, a ver, o qué era lo que estaba pasando en la Iglesia Católica en esos momentos. Aquí aparece un documento que son las indulgencias. Las indulgencias, o lo que ocurrió en esa época, es que el Papa León X, que era el Papa o la máxima autoridad religiosa en el Vaticano en ese entonces, mandó a construir la Catedral de San Pedro, ya que es la catedral principal del Vaticano. Y el Papa, ¿cierto? En algún momento se queda sin dinero. Dice, chuta, se me acabó la plata para seguir construyendo esta gran catedral. De hecho, en esa catedral están las pinturas de Miguel Ángel. O sea, él se gastó toda la plata y más allá, quedó endeudado incluso. Entonces, bueno, además, yo les voy a contar una historia. Cuando León X asume como papa, León X hace una mega fiesta, ¿ya? Una fiesta que dura alrededor de 10 días. El papa, el máximo líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en esta gran fiesta, miren, él tuvo, yo siempre cuento esta anécdota, él tuvo como el capricho de tener angelitos colgados en el cielo, ¿ya? Entonces no se le ocurrió mejor idea que ir a Roma, buscar niños pobres, ¿cierto? Niños pequeños de 5 o 6 años y colgarlos del techo, colgarlos así como con un arnés, ponerles alitas, ¿cierto? Y ellos estaban en su fiesta. Pasó un día, 2 días, 3 días y los niños seguían colgados. Cuando la fiesta se acabó, los niños estaban muertos. Entonces, ese nivel como de desconexión con la realidad tenían las autoridades católicas en esa época. Llegaban entonces a ser crueles. Y cuando Martín Lutero lee la Biblia y ve la realidad dentro de la Iglesia Católica, dice, oye, pero esto es una contradicción. Ahora, como el Papa estaba tan endeudado entre sus fiestas, entre la construcción de la catedral, de la basílica, perdón, de San Pedro, a él se le ocurre una idea. Y él dice, ya, vamos a vender indulgencias. Y las indulgencias eran estos documentos, ¿ya? Que era una forma de vender el perdón. A ver, ¿quién podría ser el mayor pecador de este curso? Nadie. Todos somos igual de pecadores. Ya, son todos igual de pecadores, pero supongamos... Nadie se salva. Ya, pero supongamos que ya, el Tomás cometió un pecado muy, muy fuerte. Ya, no vamos a decir que robó, por ejemplo. Ya, robó. Se robó la plata del curso. Ya, un ejemplo. Entonces, el Tomás está muy aproblemado por esa situación. Y lo que hacían los sacerdotes en esa época para recuperar el dinero que faltaba para construir la iglesia de San Pedro era que vendían el perdón. Entonces le decían al Tomás, ya, mira Tomás, ven, yo te voy a confesar y te voy a dar un papel, ¿cierto? Que es la indulgencia, que es este papel o este documento que ustedes ven ahí en la pantalla. Este papel acredita que yo como papa te estoy dando la salvación. O sea que tú, por haber robado, ¿cierto? Y por haberme pagado a mí, estás perdonado, ¿ya? En el fondo, lo que hace la Iglesia Católica con las indulgencias es que comienza a vender el perdón, ¿ya? ¿Eso es honesto o no es honesto? No es honesto. No es honesto, ¿cierto? Porque ¿qué pasaba con la gente pobre? ¿Podía comprar el cielo? No. No, ¿cierto?
en el fondo lo que está haciendo el Papa de la época y lo que hacen los curas de la época es que están como vendiendo un pase al paraíso. Es como, bueno, tú eres pecador, ¿cierto? Págame una cantidad de dinero y yo te voy a dar este papel que acredita que tú vas a pasar a mejor vida y que todos tus pecados van a ser perdonados, ¿ya? Ese ejercicio que hace la Iglesia Católica, o esta venta de indulgencia, esta venta del perdón, Martín Lutero va a decir, ya, esto es el colmo. Es el colmo porque tenemos una vida, como decía la Isi, ¿cierto? La vida ejemplar de Jesús, austera, pobre, que fue como la persona más poderosa, ¿cierto?, en su época, y que nunca hizo alarde de su poder, y tenemos a una iglesia que está corrupta, a una iglesia que hace fiestas, a una iglesia que se gasta la plata en cosas que no corresponden. ¿Qué creen ustedes que hizo Martín Lutero? Porque eso era lo que él pensaba, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que hizo con ese pensamiento este caballero? Como lo sacó a la luz. ¿Ah? ¿Josefa, perdón? Como que lo sacó a la luz. Lo sacó a la luz. Entonces él, en el año 1544, en la iglesia, se para frente a una iglesia en Alemania, y él escribe 95 papelitos, que son las 95 tesis, ya que son como esos papeles que él tiene ahí en la imagen, y empieza a criticar a la Iglesia Católica. Entonces él escribe estos papeles, los pega en el frontis de la iglesia y empieza a hablarlo públicamente, ¿ya? Y empieza a hacer una crítica al Papa, hace una crítica a la iglesia, ¿cierto? Y empieza entonces a congregarse mucha gente alrededor de él. Mucha gente entonces lo comienza a escuchar y le comienza a encontrar razón. Dicen, oye, pero este sacerdote tiene toda la razón. Ahora, Martín Lutero igual antes intentó hablar con el Papa, pero no lo pescaron ya dentro de la iglesia. Por eso él toma esta decisión de hacerlo público. Cuando él lo hace público, y esto llega a oídos del Papa, el Papa lo expulsa de la iglesia. Le dice, bueno, tú estás traicionando los principios de la iglesia y te tienes que ir de la iglesia. Martín Lutero, ¿cierto? Cuando le llega una carta, es una bula de expulsión, ¿cierto? Le llega el papel. Martín Lutero era pero tan choro, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que él, aparte de publicar esto, cuando le llega la carta del Papa, él va a la misma iglesia y la rompe, ¿ya? La rompe, así dice, me da lo mismo lo que diga el Papa, porque hay mucha gente que me encuentra razón. ¿Y qué es lo que hace Martín Lutero? Funda una nueva rama del cristianismo, ¿cierto? O surge una nueva rama del cristianismo, que son las religiones protestantes. ¿Por qué creen que se llamaban protestantes? Porque protestaban contra lo que decía la iglesia. Porque protestaban contra lo que decía la iglesia, ¿ya? Vamos a tener entonces que Martín Lutero en Alemania entonces comienza a propagar estas ideas, y Alemania lentamente se va a transformar en un país no católico, ¿ya? Vamos a tener que Italia va a ser católico, pero Alemania, por ejemplo, no va a ser católico, sino que van a empezar a aparecer distintas religiones, ¿ya? Van a aparecer entonces las religiones protestantes. En Inglaterra se va a propagar esta idea. Bueno, en Inglaterra va a ser un caso igual particular, porque va a existir un rey llamado Enrique VIII. Enrique VIII tenía una esposa que no le daba hijos varones, solo le daba hijas. Y él se quería separar de su esposa, ¿ya? Y la Iglesia Católica no permitía el divorcio. Por lo tanto, y dentro de la religión protestante, sí era permitido, ¿ya? Por lo tanto, Enrique VIII, cuando se da cuenta de esta nueva religión, él dice, bueno, en Inglaterra vamos a adoptar una nueva religión que va a ser la religión anglicana, ¿ya? Y se va a propagar entonces esta religión, o estas nuevas religiones cristianas, por Alemania, por Inglaterra, por Suiza, ¿ya? Vamos a tener que lentamente se va a ir expandiendo por el mundo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la religión católica? Voy a dejar de compartir. ¿Cuáles son las diferencias entre la religión católica y la religión protestante o las religiones cristianas o evangélicas?
¿Quién me podría decir? Ya que aquí hay gente que profesa esa religión, a ver si nos ayudan, porque vamos a Yo hacer aquí creo una que rayita. una podría ser que los, a ver, yo no soy católica, así que voy a decir lo que a mí me han comentado y lo que yo he visto, ¿ok? Ya, Que los, ¿cómo se llama esto? Los católicos tienen, por ejemplo, las estatuas de la Virgen María, de Jesús y así, y al menos en mi religión, no sé en las otras, no tenemos ni imágenes, ni estatuas, ni nada de eso. bien, perfecto. Para la religión católica, ¿cierto? Existe Dios, lo voy a anotar acá, espérenme. Existe Dios, ay, espérenme, siempre se me hacen estas rayitas locas. Existe Dios, existe Jesús y existen los santos, ¿ya? Los santos o la veneración de imágenes, como bien dice la Isidora. Para las religiones cristianas, ¿cierto? No existe la imagen de los santos o la imagen de la Virgen, ¿ya? Si bien son imágenes respetadas por las religiones cristianas, no son adoradas. Por lo tanto, la religión cristiana, ¿cierto? Cree en Dios y cree en Jesús, ¿ya? Para la religión católica, la máxima autoridad en la tierra es el Papa, ¿ya? Para las religiones cristianas, ¿quiénes son las máximas autoridades? ¿O tienen una autoridad central? Creo yo Mm, que es Tore. ¿Ya? No tienen una autoridad así como el Papa, pero cada iglesia tiene una autoridad como a menor escala, ¿cierto? Que es la imagen del pastor, ¿ya? El pastor, a diferencia de el cura, ¿cierto? Vamos a poner acá. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote, vamos a poner acá, o el cura y el pastor? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Entre esas dos figuras de autoridad. ¿Los pastores se pueden casar? Sí, Sí, pueden creo tener. que sí. pueden Ya, crear a su familia perfectamente. para la religión cristiana, ¿cierto? El pastor, que es la autoridad religiosa, sí puede tener familia, mientras que para el cura, ¿cierto? No, el cura no puede tener familia. Los curas son célibes, ¿ya? Practican el celibato. Y el celibato es que no se pueden casar ni pueden tener hijos, ¿ya? Esos son pedófilos. No, no necesariamente, ya el renunciar a no tener una familia no necesariamente te hace pedófilo, ya, pero probablemente cuando te imponen esa condición, ¿cierto? Y cuando probablemente tú tienes dudas respecto de tu sexualidad, hay mucha gente que opta, ¿cierto?, hacia allá, pero no hay que asociar necesariamente la homosexualidad a la pedofilia o el celibato directamente a la pedofilia, ¿ya? Eh, Profe, ahí hay como un límite. Dígame, Anto. es que yo tengo entendido que, por ejemplo, las monjas no pueden tener relaciones sexuales porque es pecado y ellas se casan como con Dios. Los curas, ¿es lo mismo que ellos no pueden tener relaciones sexuales o qué onda? No, no, tienen que guardar el celibato, ¿ya? El celibato es como una entrega, ¿cierto?, que hacen tanto las monjas como los sacerdotes de no tener relaciones sexuales, ¿cierto?, con nadie, ¿ya? Por lo tanto, ellos entregan su vida, consagran su vida a Dios, ¿ya? Ahora, respecto de lo que decía el Vicente, ¿por qué pasa, Vicente, por qué creen ustedes que pasa que se dan más casos de pedofilia entre sacerdotes que entre monjas? ¿Ya? Ahí igual hay algo interesante, como para pensar, ¿ya? Porque siempre se habla de curas que son pedófilos, ¿cierto? Pero no de las monjitas, ¿cierto? Algo pasa ahí. Ahora, tampoco hay que generalizar, chiquillos. No todos los curas son pedófilos, ¿ya? Hay curas que sí cumplen con ese celibato y que son
todavía personas admirables dentro de la iglesia. Y hay otros que Profe. claramente no, y son los que han empañado la imagen de la iglesia. Dígame, Elías, o la católica. Los curas también se casan con Dios, Sí, también. No se pueden pero casar con las no mujeres. que están como en contra de la homosexualidad, como ellos se casan con Dios. Ah, claro, pero no es que se casen románticamente, sino que se refiere a que Es consagran como, a Dios, le entregan su como vida. un Como algo más compromiso. espiritual, ¿cierto? Claro, es un compromiso, como dice Es un Mar. compromiso. Es como el Es que feudalismo. ellos se Claro. guardan como para Dios, o sea, ellos dicen que, por ejemplo, las monjas, o no sé si los curas también, que Dios es su mayor amor. Entonces, ellos como que se guardan toda una vida para estar casados con él y en santidad, por así decirlo, porque, por ejemplo, cuando tú pierdes la virginidad, se supone que tú ya te tienes que quedar con esa persona. En cambio, las monjas y los curas, ellos dicen que se van a casar con Dios y como con él, mucha, no sé si habla de relaciones, porque nunca se ha No, visto, no, sí. claro, Ya. pero que se cuidan para estar toda una vida junto a él. Claro, es como esa la idea, ¿ya? Ahora, volviendo un poco al tema de las religiones protestantes, ¿ustedes han visto Los Simpson? Supongo que sí, po. Los Sí. Simpson son protestantes, los Simpson no son católicos, ¿ya? ¿Por qué los Simpson son protestantes? ¿Dónde van a la iglesia? ¿Cómo se llama el reverendo? ¿No ven Los Simpson? ¿No? ¿Pastor? Tía, es que hace tiempo que no los veo y no me El acuerdo. reverendo El nombre del Alegría o algo vecino, así. nomás, profe. ¿Y los hombres de este curso no ven Los Simpson? ¿El reverendo Alegría? ¿No? Yo pensé que veía Los Simpson. Ya, Los Simpson son una familia Ese- protestante. Ya, ellos van a... Ese no era el que tenía como una cuestión blanca y que su mujer tenía como el pelo gris, y me acuerdo. Sí, son No me ellos. acuerdo cómo se llama. Ya, son ellos. De hecho, los vecinos también son religiosos, pero también son protestantes. Ya, tenemos entonces que desde este reclamo que hace Martín Lutero, comienzan entonces a aparecer todas las religiones cristianas, ¿ya? Y que vienen a criticar a la iglesia. Ahora, ¿ustedes creen que la iglesia se quedó así muy tranquila? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pudo haber pasado dentro de la iglesia? Si me están haciendo una crítica y esa crítica es verdadera, ¿qué pasó dentro de la iglesia? ¿Ustedes creen que el Papa... No fueron a casar a Martín. Ya, bueno, Martín Lutero Una cacería de Martín. fue perseguido y de hecho van a ocurrir muchas guerras religiosas durante esta época, producto de persecución a protestantes, ¿ya? Se va a perseguir entonces a todo aquel que no sea católico. Sin embargo, dentro de la propia iglesia va a haber gente que va a decir, oye, Martín Lutero igual tiene razón, tenemos entonces que reformular esta iglesia, pero esa reformulación va a ser tardía. Si ustedes se dan cuenta, el siglo XV es como terrible para la Iglesia Católica, porque yo siempre lo explico así. La Iglesia Católica había sido como un gran edificio que se construyó durante la época medieval y que, producto de la aparición de los descubrimientos científicos, ¿cierto? Empezó como a perder credibilidad. Aparecen los humanistas, aparece el Renacimiento, aparece el arte, la veneración al cuerpo humano, y la Iglesia sigue perdiendo entonces poder. Va a aparecer Martín Lutero, ¿cierto? Y ahí es como el golpe final a la iglesia, y la iglesia ya está como prácticamente en la ruina. A la iglesia católica le va a costar años reponerse de esto, ¿ya? Ese es una de las primeras grandes crisis que tiene la iglesia. La segunda gran crisis ocurre a partir del año 2010 y es la que habló en un principio Elías, ¿ya? Que tiene que ver con el destapar los casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica, ¿ya? Vamos a tener entonces que hoy día la Iglesia, si bien tiene poder, sigue teniendo mucho poder en el mundo, el poder real hoy día lo ha ido perdiendo y mucha gente no se siente identificada con esa religión por todo lo que ha pasado, ¿cierto?, a lo largo de la historia, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran decir al respecto? Esto parece una clase de religión, pero es una clase de historia. ¿Ya? Profe, Es yo le gracioso que... Perdón. Ay, perdón.
Anto, Oh, Anto, ya. Sigue. y después la Isi. Ya, profe, en octavo no vamos a ver guerras ni nada. Es que le juro que de verdad que quiero ver un tema así, no puedo esperar hasta segundo Como medio. las primeras guerras mundiales, no No, eso vamos a se ve ver. en primero medio. Se ve en primero medio. Hay una que se llamaba la Guerra Fría, si no me equivoco. Eso se ve en segundo, ¿ya? Eso no Está esos ocurría temas. dentro de las guerras mundiales, la Guerra Fría. No, ¿Y la las Guerra Fría cruzadas ocurrió no mucho las después de vamos la a ver? Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Ocurre Mundial. después, ¿ya? Ocurrió como Oye, 30 años después. ¿Pero por qué, tío, no podemos ver una guerra? eso lo vamos a ver primero y segundo medio, ya, pero lo vamos a ver pronto. Ojalá lo veamos presencial, porque a mí me gusta mucho esa Y materia. adelante, no le cuesta. Ya, ¿Por qué chiquillos, no lo podemos ver ahora? ya, no, porque la historia es lineal, pues hay que entenderla. De hecho, la siguiente unidad que vamos a ver tiene que ver con revolución industrial y tiene que ver igual con la Primera Guerra. Podemos ahí dejar algo esbozado para la materia de primero medio, pero necesito saber si ahora tienen alguna duda respecto de lo que acabamos de hablar, ¿no? Ya, vamos a Ya, hacer... esto no es una duda, pero fue cuando dijo recién que esto parece más una clase de religión. Me puse a pensar que me gusta más esta clase que cuando nos hacían religión de pequeños. Ya, claro, Y porque yo igual... me acuerdo que en mi otro colegio yo tenía clases de religión y no aprendía nada de religión, pues, y la profesora era como media, no, que como que nos dejaba usar lo que nosotros queramos, nos hacía hacer como, ya traigo una cartulina a la próxima clase y hagan una cuestión de Jesús. ¿Y qué? ¿No hacíamos nada? ¿No aprendíamos nada? Bueno, en historia varias veces vamos a hablar de religión porque las religiones son muy importantes en el transcurso de la historia, ¿ya? Miren, el Elías me manda un mensaje ahí por directo, un mensaje privado, pero es súper interesante. El Elías me dice, profe, ¿supo el caso del Sename? ¿Lo vieron ustedes? ¿Y qué les pareció? ¿Qué les parece Horrible. la noticia? No lo Perdón, escuché, mi profe, ¿podría relato hacer un resumen por Ya, bueno, Eh, Elías, cuenta tú la noticia. ya, pero lo subieron al Instagram. ¿No lo vieron? Me dio pena a mí. Es A que mí lo vi en igual. una No es- historia de no es Instagram, pero no me material metí a apto verlo. para sensibles. Ya, es un niño ¿Qué que está pasó? gritando porque le están pegando en el Sename. Claro, es Ah, como se sí, sí, escucha sí el lo vi, audio. sí lo vi. Ya, ahora, claro, lo que dice Elías habla de un problema que sigue existiendo en nuestro país, ¿cierto? Que tiene que ver con el trato que se le da a los niños que no tienen un hogar, ¿ya? O que sus padres están privados de libertad, por ejemplo, y que van a parar al Sename, ¿ya? A lo que se ven enfrentados. Ahora, esa situación como de vulnerabilidad es una situación que es súper angustiante verlo, es súper angustiante no poder hacer nada, pero también es una situación que durante siglos han vivido muchos niños, ¿ya? Y cuando yo les daba el ejemplo de cuando los sacerdotes hacían esta fiesta con niños, tomaban a niños de la calle y los usaban para eso, ¿ya? Como para tenerlos casi como adornos dentro de la iglesia, ¿ya? Chicas, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Nos quedan 10 minutitos de clases y yo les tengo una actividad que está ahí en el Classroom, que en realidad es un juego. ¿Ya? No quiero que se frustren, si hay algún concepto que no sepan, es como un pasapalabra, pero de conceptos que hemos visto del humanismo, renacimiento, de la reforma protestante, de los científicos. Entonces, nos vamos a dividir en grupo y lo vamos a ir a resolver, ¿ya? Espero que terminemos a las 10:35, 10:40, no más allá de eso, ya para que puedan tener un pequeño descanso. ¿Profe, no Entonces, serán las 11:40? perdón, 11:40, dije 10, ¿cierto? Sí, Ya. profe. Vamos entonces. Anto, Corbalán, ¿cuál es tu grupo? El Ignacio, el Máximo y el Eduardo. El Máximo. Yo no soy malandro, pero estoy al mar. El Edu, ¿ya? ¿Quién está escuchando esa música tan flaite? Ya, la Antonia Órdenes. Anto, ¿Yo?
¿Con quién eres tú? Yo soy con el Pablo Horta, Ya, con la Sofía Chat, con la el Sofi. con el Tomás Carrasco y con el Martín Contreras. Perfecto. Ya, el Vicente lo vamos a sacar de la sala. Se lo está haciendo a propósito. Sí, lo vamos a sacar porque cero aporte. Ya. Siguiente grupo. Sala 3, Cata Flores, ¿con quién vas? Yo voy con la Isidora Bravo, la Laura, la Martina González y la Josefa. La Martina González y la Josefa. Y yo. Bien, siguiente grupo. Débora, ¿con quién eres tú? Con con la José Leiva, el Elías y parece que el Vicente Bravo. Ya. Y tengo solitos entonces al Diego Gámez y al Nicolás Yaña. Vamos entonces a abrir las salas y uno del equipo que abra la actividad. Ahí, espérenme un poquito. Que se me agrandó aquí el cuadro. Ahí sí. Ya, bueno. Chao, profe. Yo los voy a ir a visitar para ver cómo van con las palabras. Dígame. Profe, ¿qué hay que hacer? Ya, tiene que iniciar el juego. No, acá, donde dice, baja aquí ahí en el cursor. Es que pasa que tengo su imagen en mi compu, entonces no me deja ver. ¿Ya aquí? No. Acá donde dice edad moderna, ahí, no, en edad moderna, acá donde dice A, F, M, sale el tiempo, número de intentos, hay una barrita que tienes que bajar, ahí, comenzar. Ya, bueno. Entonces. Gracias, profe. Ya, ahí Ya. tenemos entonces. Empieza. ¿Apocalíptico? No, pero No. profe, está súper difícil. No, Apostólico. mentalidad de la edad moderna. Cuando ¿Cómo? creían que el humano era Antropotadio, no. antropotata, ya, averigüen. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Antropolítico, ¿no? Por ahí va. Es como antropocentístico, no, nada que ver. Por ahí va. Antrocentrista. Mentira. Oye, ¿cómo ¿qué van? me están apurando ustedes? Hola, profe, tanto tiempo. ¿Compartieron el rosco? Ahora Antonio no quiere. Estaba buscando el Denle un 2 ya lo Antonio encontré. no quiere compartir. Oh, ya, déjate. Ay, estoy bromeando, no llorí. Ya, bro. Aquí vamos a jugar, profe. Vamos a jugar. Ya, la Antonia, muy bien. Ponga ahí comenzar, pinche donde dice comenzar. Comenzar. Ya, empieza por la A, dice mentalidad de la edad moderna. Era antropo, ¿cuánto? Antropofila. No sé, profe, ponen saltar. Bueno, si no se la saben, vayan saltándose. Sáltala. Empieza por la B. Hay algunas que no se sepan. Ya, Invento de la edad las pueden moderna saltar. para medir la presión atmosférica. Una bombona. Pueden ir googleando también, pues, chiquillos. Y pues ustedes también tienen que ayudar. Pues, y otros vayan. Una bombona. Una bombona. No Ya, sé. voy a otro grupo. No sé. Religiones que surgen de la reforma protestantes. Religiones que surgen de la forma Sí, de... contiene la Q, bien que pretende acumular mercantilismo. No tengo idea. Ya, hay algunas que no se las van a saber y se las pueden saltar. Proceso de la Iglesia Católica que genera un cambio.
Reforma protestante. Revolución. Reforma protestante, revolución, no sé. Es solo la primera palabra que dijo la Josefa. Reforma. No, era reforma. Ella había dicho la revolución. Ella había Sistema económico que se caracteriza caracteriza por el proteccionismo. contiene la S. Pasa palabra. Pásenlo, si no se lo saben. Ciudad italiana donde se desarrolla un concilio. Pueden ir googleando también. Pasa palabra. Tipo de monarquía característica del Estado moderno. ¿A qué? Contiene Tipo de la- monarquía que caracteriza. Sí, Enrique. Octavo. ¿Cómo van? ¿Van bien? Enrique octavo, pero se escribe con números Romano. romanos. Ahí. ¿Cómo? A ver. Eso se pone en la respuesta. Sí, a ver, intentemos. A ver, lo voy a poner en la respuesta. Pero es Enrique, no, Enrique octavo. Pero, ¿Estaba bien ahí? Ya. Enrique. ¿Así? Veamos si funciona. Sí. Ya, bien, van bien. Oye, si hay alguna que no se sepan, sáltensela, ¿ya? No importa, no hay problema con que haya conceptos que no sepan. Ya. Ya, ¿cómo les fue? Fue el tercero en llegar, que se sepa. Profe, muy estresante su jueguito. ¿Qué quiere que le diga? Y más encima no ganan ni plata. En el otro por lo menos ganan plata. Usted lo primero que dijo, no se estresen. No, pero sí un jueguito nomás. Pero profe, salía todo el rato lo mismo, no cambiaba nada, la A siempre la misma, la B lo mismo. Sí, pues, si tienes que ahí achuntarle a la palabra. Ya, oye, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿O más o menos? No importa si les fue más o menos, ¿ya? La idea es que lo jugaran. Vamos a hacer lo siguiente, mientras vuelve el resto del curso. Ahí están volviendo todos. Ahí sí, creo que ya volvieron todas. Ya. ¿Cómo les fue? Está difícil igual. Habían palabras difíciles. Y es que hay palabras que no hemos visto, ¿ya? Pero no se preocupen. Lo que tienen que hacer es darle un pantallazo o una foto al puntaje que sacaron y eso lo suben al Classroom como archivo adjunto y ponen ahí los integrantes de los que trabajaron, ¿ya? Si alguien no trabajó, ahí ponen solo los que trabajaron, ¿ya? O solo los que jugaron. Ya, chicos, chicas, nos vemos entonces la próxima semana. La próxima semana, recuerden que no tenemos clase de historia, sino que es cierre de proyecto. Ya, traten de meter todo lo que hemos visto. De repente en su museo del terror, una habitación ahí donde hayan... unos niños colgados. O unos experimentos ahí medios terroríficos, no sé, pues ahí ustedes hagan un guiño ahí a la clase de historia con todo lo que nosotros hemos visto. Yo voy a tratar la próxima semana de ver si los puedo acompañar en alguna clase para ver cómo va su proyecto. Ya, chicos, chicas, espero entonces que tengan una bonita semana. Nos vemos la próxima. Igualmente, profe. Muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien. Chao.